Nuevamente, les damos la más cordial bienvenida al curso de inducción sobre el marco normativo de la INTOSAI. Como parte del módulo titulado Iniciativas regionales basadas en las ISAI, a continuación se presentará la herramienta para la autoevaluación de la integridad, INTOSAINT. A lo largo de este tema abordaremos los puntos siguientes: relevancia de la integridad, dimensiones de la integridad, orígenes de INTOSAINT, qué es INTOSAINT y finalmente INTOSAINT en la OLACES. Iniciemos con el primer punto de este tema: relevancia de la integridad. Para conocer la relevancia de la integridad, vamos a abordar de manera sucinta su concepto, mismo que comprende cualidades esenciales que debe de tener todo servidor público, particularmente quien se desempeña en un órgano responsable de la fiscalización pública, a saber, incorruptibilidad, profesionalismo, honestidad, sinceridad, neutralidad, confiabilidad, objetividad y respeto. No es, sin embargo, un valor cuya responsabilidad sea exclusiva de los funcionarios públicos, pues si se concibe toda violación a la integridad como una rendición ante la tentación, queda clara la corresponsabilidad de las organizaciones, al ser estas las encargadas de implementar medidas no solo correctivas, sino principalmente preventivas. El propósito de esta herramienta es asegurar que el personal de un órgano fiscalizador no esté expuesto a tentaciones, así como de crear un ambiente laboral abierto, crítico y transparente, en el que la alta dirección actúe con el ejemplo, se promueva la confianza y se proyecte una imagen congruente con su mandato. Esta es la relevancia que se otorga al concepto de integridad, que el tema se trata en la siguiente literatura: en la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, en el Código Internacional de Conducta para Funcionarios Públicos de las Naciones Unidas, en el Código de Conducta del Consejo Europeo, el documento sobre gestión del riesgo del fraude del Ministerio del Tesoro del Reino Unido, documentos como corrupción e integridad de entidades fiscalizadoras superiores miembros de la INTOSAI, y las ISAI 1, 10, 11, 12, 20, 30, 100 y 1240. El concepto de integridad comprende 5 dimensiones de análisis, a saber, responsabilidad por la integridad, precondición para que haya autoridad y confianza pública. Integridad no es un asunto exclusivo de leyes y regulaciones, también de responsabilidad moral. Política de integridad, más que sancionatoria, ante todo, preventiva. Y finalmente, política de integridad, no una acción ad hoc, sino una política consistente. Iniciemos con la primera de estas dimensiones: responsabilidad por la integridad. Al respecto, los funcionarios públicos actúan con integridad al observar los valores y normas de la correcta administración. De este modo, integridad va más allá de los requerimientos de incorruptibilidad, al referirse también a valores como honestidad, sinceridad, sociabilidad, neutralidad, consideración, confiabilidad, interés por el cliente, respeto y objetividad. Bajo esta concepción, los funcionarios públicos deben de prestar atención al ejercicio de sus responsabilidades y facultades, información y recursos puestos a su disposición, exclusivamente para el bien común, como un comportamiento adecuado tanto hacia colegas como al público en general. Estas premisas aplican de igual forma para las organizaciones, que deben de hacer todo lo posible para asegurar que su personal no sucumba a tentaciones. La solución es el diseño tanto de procesos que eviten que el personal esté expuesto a ellas y que demande cosas no razonables o conflictivas, como de medidas orientadas a concientizar con regularidad al personal sobre la importancia de la integridad, asegurando que los directivos actúen con el ejemplo, creando una cultura abierta y transparente en la que la crítica sea bienvenida, en la que puedan permitirse los errores y en que las cuestiones conflictivas puedan discutirse. He ahí la importancia de la implementación de una política de la integridad que resulte eficaz. Así pues,
De esta primera dimensión de análisis, la integridad es un producto de la buena administración y de prácticas de empleo adecuadas, por lo que su evaluación se enfoca en los riesgos que atentan contra la integridad y que puedan afectar la confianza depositada en la organización, así como en su imagen y congruencia. La segunda dimensión de análisis de la integridad se vincula con la precondición para que haya autoridad y confianza pública. En este sentido, la integridad es una precondición para el desempeño eficaz y continuo del sector público. Si un gobierno carece de integridad, entonces pierde la confianza del público y, como consecuencia, también su autoridad. El público debe ser capaz de confiar en el gobierno porque es el único proveedor de muchos servicios vitales. Debido a su monopolio y a la dependencia de la población, el gobierno debe ser intachable y permanecer ajeno a toda sospecha. La tercera dimensión de análisis señala que la integridad no es un asunto exclusivo de leyes y regulaciones, sino también de responsabilidad moral. Es decir, integridad implica más que la mera observación de leyes y regulaciones. La ley es en sí un límite bajo y apenas un punto mínimo de partida moral, pues las regulaciones no pueden cubrir todas las situaciones donde se compromete la integridad. La tensión logra su mayor nivel cuando faltan reglas o éstas dan pie a incertidumbre, como sucede ante situaciones nuevas, complejas o cambiantes. De la misma forma, los servidores públicos podemos enfrentarnos a situaciones donde haya valores en conflicto. Precisamente en tales situaciones debe tenerse la capacidad de formarse una opinión moralmente aceptable y de actuar con responsabilidad de acuerdo con los valores y normas de la correcta administración. En esta misma conducta debe observarse en situaciones en las que se tienen poderes discrecionales. La cuarta dimensión de análisis hace referencia a una política de integridad. Más que sancionatoria, debe ser, ante todo, preventiva. Esto quiere decir que una política de integridad debe combinar elementos tanto sancionatorios como preventivos. Por una parte, una organización debe tomar las medidas sancionatorias apropiadas cuando su personal actúa inapropiadamente. Por la otra, también debe de hacer todo lo posible para remover toda tentación que pudiera inducir a que los servidores públicos actúen de forma inapropiada, es decir, medidas preventivas. Claro está que el énfasis debe hacerse en la prevención. Priorizarla no solamente resulta en una mayor eficacia, sino que en el largo plazo, la inversión suele ser muchas veces menor al costo de reparar el daño causado por comportamientos inapropiados. Finalmente, la quinta dimensión de análisis implica el diseño e implementación de toda una política de integridad, no una acción ad hoc, sino una política consistente. En este sentido, debe tenerse el debido cuidado para que la integridad sea permanente. Si se deja de prestar atención a esta política solamente porque las cosas van bien, entonces el grado de incidencia de riesgos se eleva. En otras palabras, la integridad y la política de integridad deben estar grabadas en la organización y ser parte fija de la gestión operativa y de calidad de la institución. No debe tratarse a la integridad solo como un proyecto más, pues estos tienen una fecha de conclusión y no son continuos. La integridad debe ser un componente estándar en la gestión y en el ciclo de políticas. La concepción que puede tenerse del concepto de integridad y de las diversas formas de analizar este tema se sintetiza en el cuadro que ahora podemos visualizar en pantalla. Por una parte, tenemos dos enfoques relacionados con la integridad. Si bien estos enfoques son diferentes, ambos se complementan. Por una parte, se encuentra el enfoque de cumplimiento, el cual parte desde una perspectiva negativa. Su fundamentación se basa en las reglas, es decir, normas impuestas y tipificadas en leyes y regulaciones. Sus controles son del tipo duros, y parte de la opinión de que la gente es mala. Hace énfasis este enfoque en la prevención de las violaciones a la integridad, y tiene un enfoque más legalista. El modus operandi de este enfoque es más sancionatorio y reactivo. Por otra parte, el enfoque de integridad se basa en una perspectiva positiva.
Se fundamenta en normas y principios compartidos, como son los valores. Sus controles son de tipo suaves y parte de la opinión de que la gente es buena. Asimismo, hace énfasis en la facilitación del buen comportamiento. Su enfoque es directivo y el modus operandi es preventivo y proactivo. Ahora bien, damos paso al estudio de los orígenes de IntoSaint. Al respecto, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la ciudad de Ámsterdam, desarrollaron una herramienta denominada SAINT, acrónimo en inglés para Autoevaluación de la Integridad. Esta iniciativa fue creada para que las organizaciones del sector público en dicho país evaluaran tanto su vulnerabilidad como su resistencia a violaciones de la integridad. Se trata de un desarrollo innovador, pues también arroja recomendaciones sobre la forma en que estas organizaciones pueden mejorar su gestión en la integridad institucional. Aunque SAINT se desarrolló originalmente para las organizaciones del sector público en general, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos adecuó esta herramienta a la naturaleza, mandato y necesidades específicas de los órganos fiscalizadores. Como resultado, los miembros de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, disponen ahora de una versión llamada IntoSaint. A continuación, responderemos de manera sucinta a la interrogante ¿qué es IntoSaint? IntoSaint es un instrumento innovador que permite a las EFS realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, evaluar y elevar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la materia, fortalecer las capacidades institucionales y promover la buena gobernanza. IntoSaint es una iniciativa de la INTOSAI que contribuye a la implementación de la ISAI 30, Código de Ética, que favorece que las EFS lideren con el ejemplo como lo estipula la ISAI 20, Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, y cuya aplicación es uno de los elementos previstos en el Marco para la Medición del Desempeño de las EFS, MMDEFS, o también conocida SAI-PMF por sus siglas en inglés. De manera específica, IntoSaint consiste en un taller con duración de 3 días, que es impartido por al menos 2 moderadores externos capacitados a un grupo selecto de participantes, quienes son seleccionados a partir de un filtro convenido con la alta dirección a fin de incluir personal de distintas áreas, diferentes niveles en la jerarquía institucional y con diversa pericia o especialización profesional. En concreto, la herramienta permite, en primera instancia, identificar las vulnerabilidades o riesgos institucionales justamente donde la integridad puede ser transgredida. En segunda instancia, evalúa el nivel de madurez del sistema de controles de la integridad, es decir, el grado de eficacia de todas las medidas implementadas por el órgano fiscalizador para finalmente determinar las brechas existentes y promover la concientización de la integridad y sugerir medidas para prevenir y solventar las brechas detectadas. La figura que ahora vemos en pantalla representa un diagrama sobre las 5 fases del desarrollo del taller de autoevaluación de la integridad. La principal ventaja y aportación de este enfoque es que IntoSaint arroja resultados basados en el conocimiento y experiencia de los propios empleados de la institución evaluada. Esto es relevante porque ellos mismos, en el cumplimiento de sus deberes, son quienes experimentan los riesgos y quienes se enfrentan a dilemas éticos, por lo que no existe mejor evaluador que ellos mismos para identificar el apoyo que requieren, así como para tener una imagen realista de los retos encarados por la organización. Al mismo tiempo, ellos son quienes al hablar con otros colegas concientizan sobre los riesgos y asuntos que impactan a la integridad. Es decir, los propios empleados se convierten en defensores de la integridad al interior de su organización. Asimismo, es tal la flexibilidad de IntoSaint que puede practicarse como ejercicio de autoevaluación global, es decir, a toda la institución, lo cual se recomienda como primer ejercicio de autoevaluación, o bien puede llevarse a cabo por la auditoría especial, dirección general o incluso
en un área específica que determine la alta dirección, ya sea por el grado de importancia, volumen de transacciones realizadas, impacto fiscalizador, nivel de vulnerabilidad u otro criterio. Por la relevancia del combate a la corrupción, el modelo Intosaint ha sido adoptado por la Intosai. Durante la 22ª Asamblea General Ordinaria de la AULA-CEFS, llevada a cabo en 2012 en Gramado, Brasil, se realizó una presentación sobre los beneficios de esta herramienta. Cabe señalar que por su contribución a la buena gobernanza, esta iniciativa fue incorporada en el plano de la entonces Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, CEPAT. De este modo, la CEPAT se convirtió en la instancia institucional responsable de coadyuvar a la lucha regional contra la corrupción y en favor de la promoción de acciones que contribuyeran a la rendición de cuentas y a la ética pública, impulsando así el cumplimiento del Plan Estratégico 2011-2015 del AULA-CEFS, en particular la estrategia número 4, productos, de la meta número 1, organización modelo. Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo y la 23ª Asamblea General Ordinaria del AULA-CEFS, celebrada en Santiago de Chile en diciembre de 2013, se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de abril de 2014, la reunión presencial para la fusión de la CEPAT y de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la organización. Los miembros de la nueva instancia, ahora denominada Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, elaboraron un plan de trabajo que incorpora la promoción de la herramienta Intosaint en la región. A efecto de poner en marcha este instrumento, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, presidida por la Auditoría General de la Nación de Argentina, en colaboración con el CCC, ha diseñado el Plan de Implementación Regional 2014-2015 de la herramienta para la autoevaluación de la integridad en las entidades fiscalizadoras superiores Intosaint, en la AULA-CEFS. Cabe señalar que su instrumentación está encabezada por la Auditoría Superior de la Federación de México desde el área temática Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa y Prevención de la Corrupción de la nueva comisión. Este plan de implementación regional tiene dos componentes. En primer lugar, la actualización de moderadores certificados en la aplicación de la metodología Intosaint y por otro lado, la conducción de talleres Intosaint por parte de las EFS miembros de la AULA-CEFS. Sobre el primer componente, en 2013 se impartió el primer curso regional para la formación de moderadores de Intosaint, el cual dio como resultado la certificación de 31 moderadores, todos ellos provenientes de 18 EFS miembros de la AULA-CEFS más una de Carosai. Para garantizar su capacitación constante, se han impartido reuniones virtuales mensuales con los moderadores, a fin de compartir experiencias y lecciones aprendidas. Sobre el segundo componente del plan, conducción de talleres Intosaint, actualmente 4 EFS de la AULA-CEFS han implementado la herramienta: Brasil, Costa Rica, México y Uruguay. Importantes resultados han alcanzado estas EFS, quienes han comprobado el valor y beneficios de Intosaint. Además de implementarse la herramienta en las EFS nacionales, como en el caso de estas 4 EFS, Brasil ha llevado esta iniciativa a la esfera regional, mientras que la estrategia mexicana ha llevado a Intosaint a nivel subnacional, es decir, con las EFS locales. Dados los grandes beneficios de Intosaint, en marzo de 2015 se emitió la convocatoria para que más EFS de la AULA-CEFS se sumaran a esta iniciativa. Derivado de esta convocatoria, serán las EFS de Belice, Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana las entidades que comprobarán el valor y beneficios de esta iniciativa, tras la celebración de su respectivo taller Intosaint en 2015. Habiendo expuesto los puntos que se muestran ahora en pantalla, es así como culmina el tema Herramienta para la autoevaluación de la integridad, Intosaint. En caso de requerir mayor información, no dude en contactar a la presidencia del Getania. Gracias.